Estuvimos presente en el encuentro digital CADES, que realizó IPAE con el tema La reactivación económica en marcha a cargo de la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alba, donde dio a conocer el plan económico que tomaron para afrontar el COVID-19, así como las nuevas medidas a tomar para la reactivación de la economía del país. A continuación, veremos su presentación por nuestro portal TV. Buenas tardes con todos, es un gusto estar acá con ustedes. Brevemente quiero presentarles la situación económica y describirles un poco cuál es el plan de respuesta que hemos diseñado desde el gobierno. Perfecto. Iniciamos entonces. Bueno, nos encontramos frente a una crisis económica sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional se ha referido a la recesión más profunda y sincronizada. ¿Y por qué a qué nos referimos con sincronizada? Nos referimos a la cantidad de países que están enfrentando recesiones económicas. Como ven en este gráfico, es una situación peor que la Gran Depresión, donde aproximadamente el 95% de las economías del mundo están enfrentando una crisis económica. El Fondo Monetario también ha cambiado rápidamente, es una situación con mucha incertidumbre. A inicios de año se proyectaba un crecimiento global. En abril fue un decrecimiento de 3%, un mes después ha ajustado las proyecciones a una caída de menos 4.9%. Entonces, una crisis sin precedentes con mucha incertidumbre. Uno de lo que caracteriza a la respuesta en el caso peruano, además de haber sido una respuesta muy rápida, recuerden que el primer caso fue el 6 de marzo y el 15 de marzo ya se había determinado la cuarentena, ha sido uno de los países que ha implementado las cuarentenas más estrictas, según un índice de la Universidad de Oxford. ¿Y por qué una cuarentena muy estricta? Porque desgraciadamente había factores estructurales como por ejemplo la informalidad del mercado laboral o la precariedad de los servicios de salud que determinaba que nuestras primeras proyecciones de los modelos epidemiológicos que teníamos en el MEF determinaban que si no hacíamos cuarentena, a fines de abril íbamos a tener unas cifras muy altas de infectados y unas cifras muy altas de muertes. Por eso es que, debido a estas condiciones estructurales, se decidió tomar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, que definitivamente ha tenido un impacto económico que lo hemos visto ya en el desempeño de la economía en marzo, de abril, y lo veremos en mayo. Siguiente, por favor. Esta respuesta nos ha permitido tener dos resultados bastante concretos. El primer resultado que esperábamos era una reducción en el ritmo de reproducción del virus a nivel nacional. Cuando se inició la pandemia, en los primeros casos teníamos un ritmo de contagio de 3.22. Con estas cifras es que nosotros proyectábamos a primeros días de abril más de 300.000 infectados, por ejemplo. Por eso es que se tomó la decisión de la cuarentena. Y se ha visto cómo a lo largo de los meses hemos logrado llegar a unos niveles de contagio menor a 1. Ese ha sido el primer efecto concreto de la cuarentena. Siguiente, por favor. Como les comenté, una de las decisiones de haber tomado una cuarentena tan severa era nuestra precariedad en los servicios de salud. Un país con casi 33 millones de habitantes, en la quincena de marzo tenía aproximadamente solo 276 camas UCI, de las cuales disponibles para la pandemia eran más o menos 70, y 2.000 camas hospitalarias. Entonces me atrevo a decir que durante la cuarentena, con todas las medidas que dimos para ampliación de la oferta hospitalaria, hemos hecho por el sistema de salud en términos de disposición de camas y hospitales, de camas hospitalarias y de UCIs, más de lo que se ha hecho en décadas, ¿no? Proyectamos que con las medidas que hemos tomado vamos a terminar con 2.000 camas UCI y más de 20.000 camas hospitalarias. Siguiente, por favor. Siendo absolutamente conscientes de la severidad de la cuarentena, recordemos cómo estábamos en enero. En enero, el Perú iba a ser uno de los países que más iba a crecer en la región, aproximadamente entre 3 y 4%. En la quincena de marzo tuvimos que tomar, como les dije, una de las cuarentenas más severas del mundo debido a estas situaciones estructurales que nos hacían muy vulnerables. Y nosotros sabíamos perfectamente que con la cuarentena nuestro aparato productivo iba a operar solo al 44% y esto determinaba una respuesta bastante ambiciosa. Y desarrollamos el plan económico frente al COVID, que al día de hoy se ha proyectado en 17 puntos del PBI. Para entender el plan hay que ver cuáles son las fases del plan, cuáles son los ejes del plan y cómo se instrumentalizan estos ejes. Siguiente, por favor. El plan
cuando lo vemos desde el punto de vista de las fases, se determinaron claramente dos fases, la fase de contención y la fase de reactivación. Desde el inicio, para nosotros, mientras que más rápido entrábamos a la reactivación económica, íbamos a poder mitigar de la mejor manera el virus, ¿no? Nosotros estamos en plena fase de reactivación económica, que obviamente una de las líneas más importantes es la reapertura de la economía. Al día de hoy tenemos medidas aprobadas por más o menos 15.8 puntos del PBI. Esto, si quiero ser clara, es medidas aprobadas, no está reflejando la ejecución de las medidas. Siguiente, por favor. Respecto a los ejes, nosotros teníamos claro, como los dije, que primero teníamos que destinar recursos a atención a la emergencia. Eso está entendido como la capacidad de respuesta del sector público. En este eje, por ejemplo, se realizaron las compras de varios millones de pruebas, se determinó que la Villa Panamericana iba a ser una unidad de especialización, se determinó que el hospital de ATE iba a ser un hospital de cuidados intensivos, se han determinado la generación de estos hospitales armables en diferentes regiones, se dio recursos también a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior para poder preservar el orden público durante la cuarentena. Una segunda línea que fue muy importante para nosotros fue el soporte a las familias. Nosotros sabíamos que la decisión de la cuarentena, especialmente en un contexto de informalidad en el mercado laboral, iba a ser una decisión muy difícil para las familias. Por eso es que en tiempo récord, acá tenemos, por ejemplo, el bono que se diseñó. A los 2 días de haber aprobado la cuarentena se aprobó este bono que, como voy a comentar más adelante, ha tenido problemas de implementación. También era muy importante para nosotros brindar soporte a las empresas. Sabíamos que la cuarentena iba a afectar el aparato productivo y era importante también reaccionar a las empresas. Y un componente transversal es lo que le llamamos el apoyo a la cadena de pagos, ¿no? Durante esta etapa las empresas van a dejar de generar ingresos y tienen dos decisiones que tomar: o cierran o piden crédito. Y ahí es donde hemos desarrollado uno de los programas más ambiciosos de este plan económico, que es Reactiva Perú. Siguiente, por favor. ¿Cómo se han instrumentalizado estos ejes? Estos 15 puntos del PBI los podemos ver a través de diferentes medidas. Hemos tenido medidas tributarias, acá han habido prórroga de pago de impuestos a las familias, a las empresas, una serie de facilidades administrativas para, por ejemplo, devolver las detracciones, medidas de gasto público. Este es presupuesto público puro y duro, son medidas de atención a la emergencia, que es lo que les he comentado, que tiene que ver con presupuestos adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta. Acá también están los bonos que hemos otorgado a las familias, algunos subsidios a las planillas, y en otros instrumentos también se habilitó el acceso al ahorro privado a través de las CTS, las AFPs, y también este programa de 8 puntos del PBI Reactiva Perú. Es importante para nosotros que se entienda que esto es un plan comprensivo, que cada una de las partes es importante para que todo el plan funcione. Es difícil analizar los componentes solos sin entender que forman parte de un plan coherente. Siguiente, por favor. Voy a referirme a 2 medidas bastante audaces que tomamos. La primera tiene que ver con entregar un bono a las familias. Nosotros, como saben, tenemos estas medidas de programas de transferencias que son condicionadas, bastante focalizados a través de los programas Pensión 65 y Juntos. Pero como respuesta a la pandemia se tomó la decisión de dar estos bonos sin condiciones y casi de forma, primero se comenzó con una estrategia de focalización, pero luego ya se ha tomado una visión casi universal. Por ahora se ha planificado entregar a 6.5 millones de familias, pero estamos evaluando un padrón adicional. Esto es importante que nosotros entendamos que esa es una de las medidas que se desarrolló casi en tiempo récord, y a pesar de todos los esfuerzos desplegados, han habido problemas estructurales que no han permitido que este paquete se implemente a la velocidad que hubiésemos querido, y son problemas que tenemos que solucionar en el cortísimo plazo, porque nos han hecho vulnerables durante la crisis. Primero está los bajos niveles de bancarización, de exclusión financiera. Solamente 4 de cada 10 peruanos tiene cuenta en el banco. Tampoco nos hemos preocupado por tener una presencia frondosa de agencias bancarias a lo largo del país.
Y también tenemos un serio problema de información respecto a las bases de datos de los hogares peruanos, y creo que esta es una excelente oportunidad. Por primera vez hemos construido un padrón general, hemos completado el padrón general de hogares, que es lo que nos va a permitir por primera vez tener a casi todos los hogares del Perú, y esto va a permitir poder diseñar mejores políticas públicas. Siguiente, por favor. El otro programa que me atrevo a decir que es uno de los programas más audaces y de más rápida ejecución, que ha permitido que ingrese a la economía peruana aproximadamente 30.000 millones de soles, son 4 puntos del PBI en un mes y medio. En las crisis complejas se requiere mucha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Y lo que nosotros queríamos cuando diseñamos este programa era una inyección de liquidez a la economía, para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Nosotros tenemos que entender que una economía está integrada. Cuando una empresa tiene ingresos, paga a sus trabajadores, que a su vez pagan el colegio, pagan medicamentos, pero también pagan a sus propios proveedores, que son otras empresas. Y en el caso peruano hay un ecosistema donde las grandes empresas consumen productos de las medianas y de las MIPES. Entonces es un círculo virtuoso que se genera cuando circula el dinero en la economía. Y lo que sucedió cuando se dio la cuarentena es que había este riesgo que las empresas no tuvieran ingresos y que no se pudiera dar este círculo virtuoso. Entonces, cuando una empresa no tiene ingresos, o cierra, que era lo que no queríamos que se pierda el empleo, no queríamos que se deje de pagar a los proveedores, o accede a créditos. Pero lo que sucede en las crisis es que las empresas son riesgosas y que el sistema financiero no necesariamente quiere prestar. Entonces se hizo este programa muy ambicioso que, como saben, es liquidez del Banco Central con garantía estatal, que permitió que lo que no queríamos es que se interrumpa el dinero en la economía, no queríamos que se interrumpa el crédito. Siguiente, por favor. Y esta lámina es bastante concreta sobre cuál es el impacto que se ha visto de Reactiva en respecto al acceso al crédito. Hemos visto que el impacto en crisis pasadas en la economía peruana ha sido eso, que se afectó el crédito, pero lo que hemos visto con el impacto de Reactiva Perú es que incluso el crédito no se ha desacelerado, se ha acelerado. Y esto creo que es uno de los impactos más concretos que fueron planeados desde el inicio, que ha permitido que no se rompa la cadena de pagos en la economía. Siguiente, por favor. Además de haber logrado este resultado tan concreto, uno de los principales resultados también tiene que ver con que hemos conseguido tasas históricamente bajas, especialmente para las MIPES. En este gráfico pueden ver cuáles son las tasas de interés a las que enfrentan las MIPES en el sistema no bancario y en el sistema bancario, y cuáles son las tasas de interés que ofrece Reactiva Perú. Esto no es casualidad, esto es un resultado del diseño con dos componentes importantes. Primero es la garantía estatal, que también ha sido diseñada de tal manera que las empresas más pequeñas tengan mayor garantía. ¿Esto qué significa? Que si por alguna razón la empresa, por ejemplo, le prestan 10.000 soles a una empresa, si por alguna razón la empresa no puede pagar, el Estado va a asumir el 98% de este crédito. Y el segundo componente importante del diseño fue el mecanismo de subastas que implementó el Banco Central, un mecanismo de competencia para ver cuáles eran las entidades financieras que podían ofrecer las mejores tasas. Entonces se ha garantizado el crédito a las empresas y se ha garantizado un crédito barato. Siguiente, por favor. Un tema importante que hay que entender es que el objetivo del programa era que las empresas cumplan con sus obligaciones. Y eso es un tema que me parece importante explicar, que las obligaciones están directamente relacionadas con el tamaño de las empresas. Por eso cuando nosotros vemos en porcentaje de empresas, vemos un porcentaje significativo de MIPES, pero cuando vemos por montos no se mantiene esa proporción. ¿Por qué? Porque el tamaño de una empresa está directamente relacionado a sus obligaciones. Si a una empresa que tiene obligaciones de 100 le damos 1, no le estamos solucionando ningún problema. Pero si una empresa que necesita 1 le damos 100, estamos generándole un enorme problema porque le estamos sobreendeudando. Entonces sí es importante que se entienda que el monto de las obligaciones de las empresas a las que tenían que acceder estaban directamente relacionadas al tamaño de la empresa. Reactiva ha logrado sus objetivos en términos de acceso al crédito
se ha podido acceder a muchísimas MIPES, y en esta segunda fase del programa, que está en plena etapa de subastas, hemos hecho algunas mejoras incluso para que el acceso a las MIPES pueda ser más significativo. Siguiente, por favor. Nosotros también, sabiendo que las MIPES a veces tienen otras características que las empresas totalmente formales, se diseñó de la mano también, de forma paralela, un programa similar, sin liquidez del Banco Central. Esto ya es dinero del Tesoro Público, es el Fondo de Apoyo Empresarial, que al día de hoy ha beneficiado a más o menos 156 MIPES. Es una alianza del Ministerio de Economía con COFIDE. Y también, a pesar de que no se tiene la liquidez del Banco Central, que hace que el dinero sea más barato, se ha replicado el mecanismo de subastas y también ha permitido enormes beneficios para las tasas de interés que están recibiendo las MIPES en este programa. Siguiente, por favor. Como les comenté, nosotros cuando vemos el plan por fases, vemos que ya hemos salido de la contención y estamos a la reactivación. Obviamente, la línea más importante de la reactivación es la reapertura económica, que como saben está haciendo de forma gradual, está siendo bastante progresiva para evitar lo que ha sucedido en otros países, que son los rebrotes. Pero también en el marco de las facultades delegadas y como parte de la planificación de la etapa de reactivación, se han dado algunas medidas en términos de impulsar la inversión pública, la inversión privada. Arranca Perú, que es un programa que se ha diseñado de casi un punto del PBI, porque además de dinamizar la economía local, queríamos contribuir a la generación de empleo, y ahora estamos en plena ejecución también del segundo tramo de Reactiva, no solamente porque la cuarentena ha sido más larga, sino que cuando pusimos estos 30.000 millones iniciales, la demanda fue como 65.000 millones, o sea, había una señal en el mercado que se necesitaba más recursos. Siguiente, por favor. Respecto a, bueno, acaso un pequeño detalle de las medidas, sobre todo que hemos sacado en el marco de las facultades delegadas, algunas medidas para promover la inversión pública, la inversión privada. Hemos establecido de nuevo metas de ejecución para todos los niveles de gobierno. Hemos establecido algunas medidas para promover la inversión privada. La inversión privada genera valor agregado, genera empleo. Es muy importante que podamos garantizarla en esta segunda etapa. Siguiente, por favor. También hemos diseñado el plan Arranca Perú con casi un punto del PBI. Este plan va a ser fundamental para generar empleo a nivel local y va a requerir el trabajo muy articulado con gobiernos regionales y locales. Estamos en plena ejecución del plan. Siguiente, por favor. Y lo que vemos es, con la reapertura económica, estamos viendo que estamos regresando a nuestros niveles antes de la crisis. Nosotros, un indicador que seguimos mucho porque es un buen termómetro de cómo está la economía es la producción de electricidad. Hemos visto que estamos progresivamente recuperándonos. Como saben, abrimos la economía en fases, aprendimos, evaluamos nuestros errores durante la fase 1 y ahora en esta fase en la que nos encontramos hemos querido eliminar todos los trámites que no estaban generando valor agregado. Por eso es que vemos cómo progresivamente la economía está volviendo a sus niveles de antes de la pandemia. Siguiente, por favor. Y esto para concluir, en este gráfico de la izquierda pueden ver todos los episodios importantes de la caída del PBI peruano. Creo que nosotros sabemos de qué estamos hechos los peruanos. Somos un país muy resiliente, luchador. Hemos enfrentado por diversas crisis y siempre hemos salido adelante. Creo que los retos que tenemos ahora, además de retomar nuestras agendas, de retomar el crecimiento potencial que habíamos establecido con el Plan Nacional de Competitividad y de Infraestructura, tenemos que tener este nuevo consenso de cerrar esas brechas estructurales que nos han hecho muy vulnerables durante la crisis.